como cada vez es una satisfacción recibir en Las Cosas Como Son a Elmer Q, economista, desde hace pocos días, ex director del Banco Central y plenamente miembro de la consultora Macroconsult y columnista en el Diario del Comercio, donde podemos leerlo y reflexionar sobre las cosas que nos dice. En este caso ha tenido la amabilidad de hacer una reflexión comparativa entre la economía del Perú y nuestros tres aliados de la Alianza del Pacífico, más sobre todo Brasil y Argentina, y diferenciar nuestras cifras macroeconómicas y otros indicadores de desarrollo económico y social. Y concluye que todavía estamos en la senda correcta. Y ahí ese todavía es verdaderamente maravilloso de ser leído o escuchado, pero que hay que tener cuidado porque fácilmente podemos salirnos de ella, lo que se traduciría rápidamente en perder sin duda el grado de inversión y que se disparen los indicadores nefastos que nos amenazan. Señor Cuba, ¿qué es lo que usted quisiera transmitir a quienes lo están escuchando y viendo? ¿Qué es lo que está en juego en las decisiones que se están tomando y que se deben tomar en el curso de las próximas semanas y meses? El mensaje central es que, aunque no está en el artículo, pero está en el back del artículo, es que en 200 años de independencia nunca nos hemos podido acercar a los países desarrollados, ¿no? Hemos oscilado más o menos en 25% del PIB per cápita de Estados Unidos. Hay años que nos ha ido mejor, años que nos ha ido peor, como los 80, pero en general nunca hemos logrado cerrar estas brechas que nos separan en general de las economías avanzadas, ¿no? Pero sin embargo, hace 30 años hemos arreglado las cosas. Tenemos un modelo de desarrollo muy bien puesto que ha permitido, no solamente por un lado la estabilidad macroeconómica, la base fiscal, monetaria, que es central para todo esto, sino también hemos comenzado a avanzar rápidamente con otros indicadores. Sin embargo, falta hacer la tarea completa, ¿no? Y eso pasa por aumentar el gasto per cápita en educación y en salud. Y también mejorar fuertemente la eficiencia del Estado peruano. Si nos salimos de ese rumbo, podemos, como todos los países, quedar fuera de la escena. Y como hemos sido nosotros mismos en Perú en estos 200 años, ¿no? Hemos salido, ha habido décadas que hemos sido mejor, décadas que nos ha ido peor, pero nunca hemos logrado esa maravilla de desarrollarnos. Y otros países sí lo han logrado hacer. Entonces no veo por qué Perú no podría hacerlo. No está en el ADN nacional no poder hacerlo. Sin embargo, a pesar que la parte económica y las políticas públicas se sabe más o menos qué es lo que funciona y no funciona a nivel internacional, no ha sido lo mismo con la parte de la política. La política no ha logrado poner en la mesa estas grandes reformas, ¿no? Y seguimos viviendo de lo que hicimos hace 30 años en la parte macro, pero claramente no es suficiente, es una condición necesaria y no es suficiente. ¿Y qué ha pasado en este año y medio? Nos hemos puesto a dudar de que esto funciona o no funciona, intentando recetas que han fracasado en todo lado, ¿no? Como por ejemplo, presencia mayor del Estado en la parte privada, ciertos controles de precios, dudar de economía de mercado, que es la que todos los países la tienen, ¿no? Ahora, usted destaca también el tema del indicador Gini y asocia los malos resultados que tenemos en este campo con la segregación que habría en las escuelas peruanas. Explíquenos, por favor, qué cosa es el indicador Gini y a qué llama usted segregación en las escuelas peruanas. Como no, el indicador Gini se usa mucho para comparar la distribución del ingreso dentro de un país. Si el indicador es 0, todos somos iguales, ganamos lo mismo, digamos, y si el indicador es 1, uno se lleva toda la torta y los demás nada. En general, estos indicadores en América Latina son altos. América Latina es la región más desigual del mundo. No es la más pobre del mundo. La más pobre del mundo claramente es países africanos y ciertos países de Asia. Pero América Latina, no siendo la más pobre, es la más desigual, incluso que esos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa desigualdad de ingresos? En los países avanzados, el Estado cobra impuestos, sobre todo a través del gasto, iguala un poco los ingresos, el bienestar y sobre todo las oportunidades. En América Latina no ocurre eso apenas antes y después del Estado mejoramos marginalmente la distribución. En cambio, en los países europeos y en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, después que el Estado interviene, iguala mejor la cancha. Entonces, es una tara de América Latina.
salvo Argentina, que lo hace un poco mejor, pero a costa de un Estado que no puede mantener. En Argentina no alcanzan los impuestos para mantener al Estado que tienen y por eso recurren a la inflación. En los últimos 5 años en Argentina la inflación promedio ha sido entre 40 y 50%. O sea, han tenido que recurrir a ese impuesto de inflacionario para financiar ese tamaño del Estado. Y Brasil está en esta misma línea. Bolivia, que no está en la columna, está a punto de tener un problema severo fiscal y ajuste que va a tener que tener el nuevo presidente Arce. Entonces, ese es el Gini, cómo se distribuye los ingresos. Ahora, en el tema de segregación, que está en la prueba PISA que tomaron en el 2019, se ha estudiado los niños en el colegio con quién comparten el recreo, las clases, ¿no? A la hora de llegar a la salida. Solamente con la gente de su mismo estrato socioeconómico o con otros. Eso es entrar para entender al otro desde el colegio, ¿no? Y resulta que esos indicadores de segregación escolar en los países avanzados son mínimos, ¿no? Son los mínimos del mundo. Es decir, es posible que un hijo de un obrero se junte con un hijo de un médico, ¿no? O hijo de un pequeño empresario en el mismo colegio, básico, ¿no? Entonces, tiene una idea distinta del mundo. En cambio, a diferencia de esos indicadores de segregación en América Latina, los pobres se juntan entre pobres y los ricos entre ricos en el colegio, ¿no? Y, o sea, América Latina es más segrega más en el colegio que en Europa, por ejemplo. Y dentro de América Latina, Perú es el peor, ¿no? Perú es el peor. Perú es la peor de toda la prueba PISA, así es. Y eso forma sociedades, pues, que no se conocen entre sí, ¿no? Y hay falta de cohesión social, que refleja justamente la sociedad peruana tan fragmentada, ¿no? Pero ha sido sorprendente ver esos indicadores de segregación escolar. O sea, desde ahí ya te van formateando, digamos, para el resto de tu vida, ¿no? Y quizá tiene consecuencias políticas, porque eso explica en parte quizá el nivel de irracionalidad y de vehemencia que hay en nuestro debate político, ¿no? Y la ignorancia del otro, la falta de empatía y el conocimiento del otro, y eso lleva también a desconfianza, ¿no? Desconfianza, resentimiento, etc. Ahora, usted pone énfasis en la continuidad en políticas macroeconómicas que han producido una tasa positiva de crecimiento por una parte y baja de inflación. Esto ha cambiado estos últimos meses. ¿Cuál es el porcentaje en la inflación que estamos viviendo y la volatilidad de nuestra moneda o la depreciación de nuestra moneda nacional? ¿Cuál es el porcentaje que es de causa interna, nuestro clima político, y cuál es el porcentaje de lo que viene como consecuencia de fenómenos globales? A ver, primero, los países mejor manejados de la región, que son la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, México, todos tienen inflación parecida este año. En Chile va a ser 6%, Colombia 6%, Perú 6%, México quizá por ahí también. Entonces, y los peor manejados, como por ejemplo Argentina, va a tener inflación de 50%, ¿no? Para no hablar de Venezuela. Entonces ahí se nota la diferencia. O Brasil, cuya inflación va a ser cercana a 8 o 9%. Entonces, es un tema internacional que afecta a toda la región, que tiene que ver con el petróleo, con el gas, con el maíz, con el trigo, con la soya. En el caso peruano, adicionalmente, tenemos la devaluación, ¿no? Que llega más o menos al 10% en este año, pero si uno cuenta 2 años, desde el año 20, la devaluación ha sido 20%. Entonces, eso finalmente también ha pegado a los precios, sobre todo al componente importado, ¿no? Por ejemplo, si el petróleo sube 50% y el tipo de cambio sube 20%, ya tienes 20,50, ¿no? Que se suma a este impacto. Y lo estamos viendo ahora en el balón de gas, por ejemplo, que nuevamente en Lima y en el Perú en general está subiendo fuertemente en estas semanas. Entonces, esa parte explica más o menos 1.5 del 6, ¿no? La cuarta parte de la inflación de este año tiene que ver con la devaluación, digamos. Y las 3/4 partes tienen que ver con el tema internacional. O sea, igual hubiera habido inflación si el tipo de cambio se hubiese quedado en 3.50, digamos. Claro. Ahora, ¿qué previsión hace ahora usted, en tanto que miembro de Macroconsul, ya no está en el Banco Central, sobre el crecimiento económico para el próximo año? Porque esa es una cifra clave y cuyas previsiones han oscilado y han variado, ¿no? Es decepcionante, en verdad, porque un país como Perú, con estos precios de las materias primas, con todo el modelo económico ordenado, que apenas crezca 3%, por debajo del crecimiento mundial, es un desperdicio de la oportunidad que tenemos para crecer en todo el quinquenio, en verdad. Este año es un año de fuerte rebote, estaremos creciendo 13%, 13.4%, pero en verdad, neto de ese rebote del próximo año ya es crecimiento puro. Este año no es crecimiento, es recuperar lo que ya antes ya habías llegado a producir, ¿no? No podemos llamarle crecimiento este año, sino al próximo. Y un crecimiento de 3 con perspectivas de seguir bajando
es lo peor que nos puede pasar. Perú no va a entrar en una recesión, ni se va a estancar, pero es muy fuerte. Pero sí, crecer 1%, 1,5%, no es lo que nos corresponde con este contexto internacional y teniendo la casa arreglada fiscal, monetariamente, ¿no? Y lo que está fallando claramente es la amenaza de cambiar el modelo económico, la impericia y de elevar incertidumbre política. Y no solamente lo dicen los analistas, lo dice el público. En la encuesta que ha salido el fin de semana, la gente piensa que el gobierno no va a terminar su periodo, 60% piensa que no lo va a terminar. Eso influye definitivamente en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, las causas de esta mediocre cifra de crecimiento económico para el próximo año son puramente internas, porque nuestra agroexportación está marchando muy bien y además, como usted dice, el precio del cobre en particular es récord, ¿no? Sí, incluso la demanda interna crecería más bien pegada al 0%. Sin embargo, el PIB crecería 3% porque va a estar jalado por una nueva unidad minera importante de clase mundial, que es Quellaveco, que va a entrar a producir durante el próximo año, y también por cierto rebote de turismo, ¿no? Veamos que el turismo ha sido muy golpeado por la crisis del COVID. Este año no ha rebotado tanto y el próximo año se espera que el turismo recupere mucho más dinamismo. Por eso aritméticamente ayuda al 3%. Sin ese rebote del turismo, que es un rebote rezagado de este año, digamos, las cifras no serían 3%, sino serían mucho menores, ¿no? Esa es la gran preocupación. Claro. Sin tomar en cuenta entonces este factor de exportaciones, de turismo o exportaciones de cobre por esa unidad minera, el crecimiento estaría más pegado a 1%. Claro. El presidente del Banco Central, señor Velarde, dijo hace unos días que él preveía, o que el banco preveía, cuando usted todavía era miembro, así que no tenga cuidado de no contradecirse, dijo que él pensaba que la inflación bajaría durante los primeros meses del próximo año por la ralentización de la economía de China. Lo malo es que si China se ralentiza, eso tendrá otras consecuencias negativas sobre nuestro país. Sí, si China se ralentiza, la principal variable que se va a afectar en el corto plazo es el precio del cobre. Y con ello va a retroceder toda la utilidad minera y que eso se va a reflejar en menores ingresos tributarios y va a llevar a una necesidad tarde o temprano de hacer un ajuste fiscal o subir los impuestos, ¿no? Pero no tanto por el lado inflacionario, porque la inflación que se subió ahora por petróleo, por gas, por esos factores, ya no están presentes en el próximo año. Nadie espera que el petróleo siga subiendo. Ya llegó a 78 o 80 dólares. El próximo año va a estar por ahí. Entonces la inflación de petróleo ya va a ser cero, ¿no? Igual ocurre con el trigo, con el maíz. Y no se espera que siga subiendo. Y el dólar tampoco se espera que siga subiendo. Por lo tanto, esos factores que están detrás de la aceleración de la inflación se están desvaneciendo. De tarde o temprano la inflación va a reflejar esos estancamientos y seguramente va a ser en la segunda parte del año, ¿no? Aprovecharemos esta buena noticia que nos anuncia usted que la inflación bajará el próximo año, no solo por las malas noticias económicas de China, para despedirnos y agradecerles por el tiempo que nos ha dedicado y las explicaciones claras y sobrias como usted tiene el arte de hacer. Muchas gracias y muy buenas noches, Elmer Cuba. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos desde Chile con un especialista en riesgos naturales.